Hoy continuaremos con nuestra explicación de las peticiones del Padre Nuestro. Estamos haciendo nuestro estudio de la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, muy específicamente la segunda sesión de esta cuarta parte, que está dedicada a la oración del Señor, más conocida como el Padre Nuestro. En la primera sesión vimos que el Padre Nuestro tenía siete peticiones, de las cuales tres de ellas se referían a Dios y cómo debemos servirle, y las otras cuatro se refieren a nuestras necesidades humanas fundamentales. Decíamos que esta parte la encontrábamos en el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 2803 a 2806 para todos nuestros amigos que tienen el catecismo en sus manos. Decíamos también que la primera petición era: santificado sea tu nombre, ¿no? Porque Padre Nuestro iba a ser, pues, no necesariamente una petición. Explicábamos que el Padre Nuestro iba a ser una invitación, ¿no? La primera petición que nos íbamos a encontrar: santificado sea tu nombre. En el número 2807 al 2815 nos explicaba muy sencillamente qué significa que el nombre de Dios sea santificado, y respondíamos: significa ponerlo por encima de todo. En la segunda petición decíamos: venga a nosotros tu reino. Lo encontramos en el número del Catecismo 2816 al 2821. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, pedimos que Cristo regrese como ha prometido y que se implante definitivamente la soberanía de Dios que ya ha comenzado aquí en la tierra desde la venida de Jesús. Como dice Mateo 12:28, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y el día de hoy dedicaremos a hacer, pues, una profundización de esta tercera petición que nos corresponde: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo vamos a encontrar desarrollado en el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 2822 al 2827. Esta tercera petición, queridos amigos, es también, pues, una formulación de deseo, ¿no? Con esta tercera petición terminamos la parte del Padre Nuestro que va dirigida a Dios, como dije al inicio. Las tres primeras van dirigidas a Dios: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estas tres van dirigidas a Dios. Estas tres primeras peticiones son quizás de carácter teologal, ¿no? Porque tienen como objetivo Dios, a Dios. Y las podemos comparar con las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Santificado sea tu nombre, a la fe. Venga a nosotros tu reino, a la esperanza. Hágase tu voluntad, a la caridad, al amor. Y el número 2822 nos dice: la voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Él usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan. Su mandamiento, que resume todos los demás y que nos dice toda su voluntad, es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Cuando pedimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿qué es esa voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y esas preguntas son muy lógicas, que los seres humanos no las hagamos, y deben ser respondidas en el transcurso de toda nuestra vida.
¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué vocación habrá pensado Dios para mí? ¿Qué trabajo quiere Dios que yo desarrolle? ¿Llegaré a conocer alguna mujer con la cual pueda compartir mi vida? ¿Llegaré a tener hijos? ¿Moriré joven? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y muchas más preguntas. Uno se hace una y otra de estas preguntas según avanza la vida y según van cambiando las diferentes situaciones de nuestra vida. Pero en todo ese cambio nos damos cuenta que vamos poco a poco descubriendo cuál es la voluntad de Dios. La vida, queridos amigos, la vida en el fondo es un ir descubriendo lo que Dios ha querido para mí. Es una cosa misteriosa, pero sin duda podemos comprobar a nosotros mismos que Dios se nos ha ido revelando poco a poco a través de nuestra vida. La voluntad de Dios no la conocemos en cuanto al cómo. Es difícil en cuanto al cómo conozco la voluntad de Dios, o de qué manera conozco la voluntad de Dios, o en qué orden, en qué tiempo conozco la voluntad de Dios. Es difícil descubrirlo de esta manera. Pero sí conocemos la voluntad de Dios en lo que se refiere al qué. ¿Qué es la voluntad de Dios? Vuelvo y repito, es difícil conocer la voluntad de Dios en cuanto al cómo, de qué manera, en qué orden, en qué tiempo, pero sí podemos conocer la voluntad de Dios en cuanto al qué. Es decir, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Eso sí lo sabemos. Y esa voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Esto, queridos amigos, ya es saber mucho. Ya es conocer mucho de nuestra vida. Saber qué es lo que Dios quiere de mí, ya es conocer mucho. Partiendo de que Dios nos ha creado para el amor y para la verdad, para que le amemos por toda la eternidad y para que Él nos ame por toda la eternidad. Saber esto, ser conocedores de que esa es la voluntad de Dios, es muy, muy importante, porque esto supone que el hombre tiene una brújula en la vida. Saber que Dios me creó, que Dios me ama, que Dios deja que yo le ame, y saber que su voluntad es que yo me salve, es una brújula en mi vida. Nosotros somos peregrinos. Nosotros no somos vagamundos, somos peregrinos. El peregrino a veces lo vemos en la calle caminando, ¿no? Y puede parecer por su aspecto cansado, un poco polvoriento, pues puede parecer un vagamundo, porque está en la calle, ¿no? Porque está caminando, porque tiene una maleta quizás en su hombro, y da esa impresión de vagamundo. Pero aunque el aspecto exterior sea el de un vagamundo, él es un peregrino, ¿no? Lo que lo diferencia el peregrino del vagamundo no es cómo se ve, sino que el peregrino sabe a dónde va, sabe cuál es la brújula de su vida, mientras que el vagamundo no sabe a dónde va. Cuando un vagamundo está en la calle y un carro para, le pregunta, ¿a dónde vas? Pues el vagamundo dice, a donde usted me lleve, ¿no? Es lo mismo, me da igual, yo voy donde usted vaya. El peregrino no. El peregrino, cuando un carro le para en el camino y le pregunta ¿a dónde va?, el peregrino le dice, voy a la Basílica de Guadalupe, voy a Jerusalén, voy a Santiago de Compostela. ¿Usted va para ese lugar? Y el hombre del coche le dice, no, yo no voy para ese lugar. Entonces el peregrino dice, pues no me puedo montar en su coche, porque para el lugar donde usted va, usted me distrae de mi ruta. Por lo tanto, no me conviene meterme ahí, porque yo voy para el pórtico de la gloria. Yo voy para el Santo Sepulcro. Yo voy
para Guadalupe. Si me monto contigo me distraigo. Es decir, el peregrino sabe a dónde va y no se distrae en el camino con ninguna otra dirección, porque sabe que su dirección final es el cielo. Saber esto, tener conciencia de esto, quiere de que Dios nos ama, de que Dios nos está esperando, de que Dios quiere salvarme, es la meta de mi vida. Salvarme es la meta de mi vida. Eso es caminar con una brújula. Saber dónde tengo el norte de mi vida. Fíjense, queridos amigos, que lo más duro que viven los jóvenes hoy día es estar completamente desnorteados. Es una realidad que experimentamos con los adolescentes, con los jóvenes adultos. Están desnorteados. A muchos de ellos les da igual una cosa que la otra, ¿no? Una vida sin objetivos. Cuando uno está desnorteado, el objetivo de su vida es solamente subsistir, como sea. Da igual si a la derecha o a la izquierda, si adelante o atrás. El caso es que yo solo subsisto, o mejor dicho, sobrevivo. Pero nuestro objetivo de vida no es sobrevivir. Nuestra meta en nuestra vida no es sobrevivir. Nuestra meta es encontrar la verdad, encontrar el amor. Hemos sido creados para amar y dejarnos amar. No solamente para sobrevivir y para subsistir un día más. Mañana veremos qué pasa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, orar para que Dios nos muestre cada vez más su voluntad. Orar es hacer sitio en esta tierra a la voluntad de Dios. Hacer sitio en este lugar donde vivimos, donde pernotamos, donde trabajamos. Hacer sitio en esta tierra a la voluntad de Dios. Cuando oramos para que se cumpla la voluntad de Dios, pedimos que se cumpla en la tierra y en nuestro propio corazón, para que Él sea como un cielo. No en el sentido de que Dios haga lo que quiera, sino de que nosotros seamos capaces de hacer lo que Dios quiere. Hágase tu voluntad, dame la capacidad de hacer lo que tú quieres. En el cielo se vive plenamente la voluntad de Dios, ¿no? Y el gran combate que existe aquí en la tierra es que tenemos la libertad del hombre, esa libertad que Dios nos ha dado. Y tenemos que descubrir que la cumbre de mi libertad es abrazar la voluntad de Dios. Que el hombre más libre es aquel que hace la voluntad de Dios y que el hombre más esclavo es aquel que se aleja de Dios. Aunque de una manera un poco pictórica parecería lo contrario. Parecería que creemos que aquel que hace la voluntad de Dios es un esclavo porque Dios no lo deja ser libre. Y que aquel que se pone en contra de Dios es libre porque está ejerciendo su derecho de elección. Eso es una mentira, es una falacia. Pero muchos hombres hoy día viven su vida de esta manera, dando la espalda a Dios pensando que darle la espalda es ser libres. No, ser libre y llegar a la cumbre de la libertad es abrazar la voluntad de Dios en mi vida, descubrirla, apegarme a ella, que se haga su voluntad, es decir, que se haga lo que Dios quiera. Yo no quiero que mis quereres, que mis sueños se cumplan simplemente. Quiero que se cumpla el deseo de la voluntad de Dios. Lo que quiero es que mis sueños, lo que quiero es que mis quereres coincidan completamente con la voluntad de Dios. Nadie puede confiar únicamente en sus propios sueños, en sus propios ideales, en sus propios quereres, sino que la seguridad nos viene de la benignidad y misericordia divina. Y al coincidir mi voluntad con la voluntad de Dios, es donde yo experimentaré la felicidad. Vuelvo y digo, es coincidir mi voluntad
mi querer con la voluntad de Dios, y ahí es donde yo voy a encontrar la felicidad. Entonces, yo quiero lo que Dios quiera, y eso va a ser felicidad. Yo debo ir ante Dios habiendo firmado un cheque en blanco para que Dios lo llene, no habiendo yo ya llenado el cheque para que Dios lo firme. Soy un cheque en blanco para Dios, porque eso no es hágase tu voluntad, sino hágase la mía. Si yo ya lleno el cheque para que Dios lo firme, estoy casi obligando a Dios a que haga mi voluntad. Pero cuando le llevo el cheque en blanco para que Él lo llene y yo simplemente lo firmo, le estoy diciendo a Dios, hágase tu voluntad. Cuando decimos, hágase tu voluntad, nos deben temblar los labios. Nos debemos poner nerviosos porque estoy pidiendo que se haga la voluntad de Dios, no la mía. Es decir, es mi voluntad la que se tiene que adaptar a la voluntad de Dios y no la voluntad de Dios la que se tiene que adaptar a la mía. Hágase tu voluntad en el cielo, porque en el cielo la voluntad de Dios es patente, ¿no? Aquí en la tierra requiere siempre de la voluntad y de la participación mía. Dios siempre está tocando a la puerta y Dios se propone, no se impone. Qué humildad tan hermosa la que Dios nos muestra en este acto, que nos está pidiendo colaborar con su voluntad. Pero Dios no se impone, Dios se propone. Esto es algo que tengo que pedir como una gracia que es Dios transforma mi voluntad. Que tu voluntad vaya siendo la mía, que mi voluntad se conjugue con la tuya. Transforma mi voluntad, que mi voluntad sea tu voluntad. Aquí hay un pequeño peligro que sale de la racionalidad del hombre moderno, porque muchos de nosotros somos hijos del racionalismo, somos hijos de la ilustración. Si yo hago la voluntad de Dios, entonces no soy yo mismo, es lo que dice. Que si yo hago la voluntad de Dios, entonces no soy yo, que me despersonalizo, ¿no? Dicen estos racionalistas. Si yo no voy a hacer lo que Dios quiera, entonces, ¿dónde va a estar mi realización? ¿Dónde? ¿Dónde está la libertad del hombre? ¿Dónde está su personalidad? Y esta es una tentación, queridos amigos, muy, muy clara. Y es la tentación de pensar que la voluntad de Dios anula mi voluntad como hombre. Y la vemos todo el tiempo. La gente hoy día lo dice de una manera muy tranquila. Yo soy ateo, ¿no? Yo soy gnóstico. Y todas estas palabras que muchas veces ni saben qué es lo que son, qué es lo que significan, pero las dicen porque les parecen muy originales. La tentación en todo este tipo de argumentos es pensar que la voluntad de Dios, que hacer la voluntad de Dios es anular mi voluntad. Eso ocurriría ciertamente si yo hago la voluntad de otra persona igual que yo, ¿no? Cuando soy un borrego, que solamente hago lo que el otro que está a mi lado me dice. Si yo no tengo mi propia voluntad, si yo hago siempre lo que piensa mi jefe, o el presidente de mi partido político, o cualquier otro, mi amigo que está a mi lado, y yo voy como borrego solamente haciendo lo que ellos dicen, ahí sí estaríamos pensando que tu voluntad ha sido anulada. Pero esto no ocurre en Dios. Esto no ocurre en Dios. Porque es que Dios es supremamente íntimo a nosotros. Es que mi ser y mi personalidad ha nacido de sus manos. Nunca Dios va a querer mi mal. Mientras que a lo mejor mi jefe, a lo mejor mi líder político, a lo mejor mi amigo o el que trabaja conmigo quieren aprovecharse de mí. Dios nunca va a hacer esto, porque yo soy su criatura.
De manera que haciendo la voluntad de Dios, es entonces cuando verdaderamente soy yo mismo. No me anulo, al contrario, soy yo mismo y crezco. Entonces, y solo entonces, es cuando David es David, cuando Carmen es Carmen, cuando Sandra es Sandra. Solo entonces, cuando yo me uno y hago la voluntad de Dios, yo soy yo. Somos nosotros mismos en la medida entonces que nos vamos conjugando con el plan de Dios para con nosotros, porque Él es el creador y yo soy su criatura. Por lo tanto, queridos amigos, debemos quitar de nuestra mente esos conceptos erróneos de libertad desconectada de nuestro aspecto de ser criatura. Soy libre, sí, pero soy criatura. Tengo un creador. ¿No? La libertad no significa que yo mismo me cree. No significa eso. Soy libre, sí, afirmado, pero soy criatura, es decir, tengo un creador. Una libertad absoluta que no reconoce que hemos nacido de Dios, que venimos de Él y que volveremos a Él, que nuestro ser, que nuestra naturaleza, que nuestra historia está integrada en Él, es partir de un concepto completamente erróneo en nuestra vida. De Él somos y por Él existimos. Por eso hacer la voluntad de Dios no es despersonalizarme, es todo lo contrario. Como dice el Concilio Vaticano II, solamente conociendo a Jesucristo te conoces a ti mismo. ¿Sí? Todo ese jeroglífico de nuestra vida que se ve como irresoluble, que se ve un poco indescifrable ante mis ojos, toda esa madeja de vida que llevo, que es difícil como desatar, como desnudar, solo tiene desciframiento en Jesucristo. ¿Sí? Hay una advocación muy linda en Argentina que llevó el Papa Francisco hace muchos años, por allá por los años 80. Y hay un santuario en Buenos Aires que se llama el Santuario de la Virgen de Satanudos, ¿no? La Virgen de Satanudos, muy interesante. Y es que la Virgen es la que desata los nudos, ¿no? Y entonces en la imagen que usan, pues es una Santísima Virgen María con un mecate grande y lleno de nudos. Y entonces ella está en esa forma de desatar los nudos. Todos esos jeroglíficos, ¿no? Nudos que tengo en mi vida y que veo casi imposibles de desatar, solo se van a desatar en Jesucristo. Por eso cuando lo vamos comprendiendo, pues nos sorprendemos de que nos vamos conociendo cada vez más a nosotros mismos. Y en esa medida que más vamos conociendo a Jesucristo y nos vamos conociendo más a nosotros mismos, nos damos cuenta realmente de lo que somos. Entonces debemos, queridos amigos, quitarnos un poco el miedo de conjugar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, porque si hay alguien que nunca nos va a fallar, es Dios. Porque ese miedo radicó pues en el pecado original de Adán y Eva. Y ese pecado pues ha sido sanado con nuestro bautismo. Cuando el hombre dice que no sigue la voluntad de Dios por miedo a despersonalizarse, a dejar de ser él mismo, entonces pues el hombre termina bajo la dictadura de todos los ídolos que hay, que en vez de ayudarme a crecer como persona, pues esos ídolos sí me despersonalizan. Esos sí que me despersonalizan y que quiere solamente que yo deje de existir para que me convierta como ellos son. Cuando el hombre no hace la voluntad de Dios, termina haciendo la voluntad de los ídolos. Y eso sí que te roba tu personalidad. Confiamos en Dios
porque sabemos que su voluntad es mi felicidad, es mi realización, que hacer la voluntad de Dios es mi felicidad, mi realización, y culmina en la verdadera felicidad, cuando queremos conjuntamente lo que Dios quiere. Terminamos esta pequeña reflexión sobre el tema de hágase tu voluntad, pues con las palabras que decía Santa Teresa de Calcuta, que también nos ofrece aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. Fijémonos cómo la Madre Teresa traducía esta tercera petición. La Madre Teresa decía: la renuncia total a uno mismo quiere decir aceptar con una sonrisa lo que Él da y lo que Él toma. Dar todo lo que pida, aunque sea el buen nombre o la salud. Esto es, renuncia a uno mismo, y entonces eres libre. Repito la frase de Madre Teresa de Calcuta. La renuncia total a uno mismo quiere decir aceptar con una sonrisa lo que Él da y lo que Él toma. Dar todo lo que pida, aunque sea el buen nombre o la salud. Esto es, renuncia a uno mismo, y entonces eres libre.